La estilo raro mío, así que no solamente alajá, un poquito para entenderlo. Alajá dice que uno tendría que hacer, vamos a suponer que la tefilá también es de que en principio es de oraita, que es la postura mayoritaria de los jajamim, y por lo tanto la mujer tiene que hacerla al menos una vez al día, no necesariamente 3 veces al día, pero es recomendable, como es takanat jajamim, y como hay una postura de jajamim que dice que no es de Rabanán, no es de oraita sino de Rabanán, entonces es preferible que se haga 3 veces al día, igual como lo hacen los hombres, que eso jal toda vez que la mujer tiene la opción de hacerlo. La mitzvah entonces vamos a partir del supuesto que es como de Rabanán, a filo que no es no es la postura, vamos a partir de la lógica de que hay que hacerla 3 veces al día, igual como lo hacemos nosotros los hombres. En esas condiciones, ¿cuándo hay que hacerla? Son tres momentos en el día, ¿no? Shaharit, Minjai y Arvit. Vamos a partir por la primera y vamos a tratar de entender un poquitito la lógica. El ideal de la tefilá, dice el Jamim, es Banet Zahama. Kabana, Shaharit, ¿sí? Shaharit. El ideal es que comience con Netz. La Gemara en Brajot, vamos a traer otra Gemara ahora, no esa. Buenos días. La Gemara nos cuenta que no me acuerdo cómo se llamaba el rey, pero Hizkiyahu creo que incluso puede haber sido, no me acuerdo quién era, el papá de Menashe, de Yerobam, no me acuerdo, no había tenido hijos porque no se había casado. Vino el profeta a decirle que tenía pena de muerte. Kadosh Baruj Hu le dijo al profeta: te vas a morir, ¿por qué no tuviste hijos? Entonces el rey le dijo: pero yo sé, por Ruach HaKodesh, sé que mi hijo va a ser un Rasha Gamur y que va a hacer que a Israel se desvíe del camino. Así que ¿por qué me castigan por evitar una destrucción de Am Israel? El profeta le contestó: ese no es Heshbon tuyo, ese es Heshbon de Kadosh Baruj Hu. Tú no te puedes poner en el plan de Kadosh Baruj Hu, tienes que resolver tu parte es que tú cumplas con tu parte. ¿Sí? Entonces el rey dijo: tienes razón, cometí un error. Entonces el profeta le dijo: no sacas nada, tienes pena de muerte. Entonces el rey le dijo: tengo tradición de mis padres que no está cerrado el juicio hasta que uno está muerto. Así que se enfrentó al muro, dice el Tanaj, se puso frente al muro, hizo tefilá y nitbatla la gezerá, se anuló la gezerá, porque hizo tefilá, se había equivocado, hizo tefilá y efectivamente recibió perdón de Kadosh Baruj Hu. No solo eso, se casó con la hija del profeta, que le vino a decir que se iba a morir. Y efectivamente tuvo un hijo, si mal no recuerdo fue Menashe, y efectivamente generó la destrucción de Am Israel a continuación. Y después él hizo Teshuvah, Menashe hizo Teshuvah eventualmente. De aquí aprende Jajamim. Primero la fuerza, una de las cosas que aprendemos de esta historia es la fuerza de la tefilá. Había una gezerá, ¿sí? Y esa gezerá se anuló producto de la tefilá del rey. Otra cosa que aprendemos es que se tiene que hacer tefilá frente a un muro. Eso lo trae la Gemara en forma directa. El ideal, kabaná frente a un muro, no es que uno tiene que estar necesariamente frente a un muro, sino que la kabaná es que uno esté absolutamente cubierto, y de ahí hay un montón de alajá al respecto. Uno no se puede poner a hacer tefilá detrás de otra persona, no tiene que cambiar el ambiente. La kabaná es que uno esté en un lugar que esté tranquilo para que uno se pueda concentrar, ¿sí? Sobre la misma, ¿perdón? ¿Puedo hacer un pregunta? Sí, claro. O sea, que tranquilo puede decir un ambiente súper abierto, un parque, Claro. alguna cosa así. Correcto. Si aún así se puede hacer, Se puede en principio, lo llaman Itbodedut. ¿Has escuchado de eso? Los Breslavim salen a dar vueltas por los bosques a hacer Itbodedut.
aislamiento, una forma Hablar más con Hashem. claro, y eso es una forma de tefilá también. No está mal eso, ¿ok? Eso es una cosa que uno puede hacer. No es el lashon tefilá mamash, pero ese es una de las cosas que se puede hacer. Así que no es que está mal. Hacer tefilá frente a un árbol está mal. Hacer tefilá frente a cosas de ese estilo, sobre todo si son árboles como por ejemplo un pino, porque los pinos tienen el problema que son una idolatría celta. Entonces hacer tefilá frente a una idolatría es como no colcaj todo, ¿ok? Eso tiene pena más o menos seria. Anyway, volviendo a lo nuestro. Ravi, si estoy en un bosque, solo hay árboles. Pero no frente al árbol. Anda tú igual a ti. No lo tengas acá. Ajá, o sea, no como Me que puedo Ok. sentar en la raíz del árbol y hacerla. Un segundo. Pero puede pasar. Mejor, puede pasar. Sí, Sí. siempre. Y puede pasar, y es lo que hacen los Breslavim, ¿cierto? Pero no le están haciendo, es evidente por la actitud que tienen, que no le están haciendo tefilá a los árboles. Porque no es que están mirando un árbol y haciendo, por favor, así, al árbol, ¿correcto? Ese es todo el punto. O sea, si es evidente, ¿sí? Entonces no es un problema minastam. Es preferible no, pero si no se puede evitar, no es un problema en principio. Ok. Ahora, Jamim nos cuentan una segunda cosa, que es que, creo que está en la misma página, que es que cuando una persona hace tefilá en Netz, entonces siempre tiene un buen día. La Gemara trae uno que dice, pero a mí no me pasó. Entonces en la Gemara, es como típico argumentación en la Gemara, no sé si es típica, pero pasa en la Gemara, le dicen, ¿cómo que no pasó? Cuéntame cómo fue tu día. No, tuve tal y cual cosa, ¿viste? ¿Te fue bien? Como, en principio, esto es un ma'amar de la Gemara, si yo hago tefila comenzando en Netz, minastam, voy a tener un buen día. Netz, ¿por qué y cómo funciona? Es lo que voy a tratar de que entendamos ahora. Netz es el momento en que, como en la Srijá. Srijá es el momento en el que sale el primer rayo de luz. ¿Sí? Vatikin, correcto. Netz es el lashon en hebreo. ¿Sí? Vatikin es un lashon aramí, para decir lo mismo. La primera. La Srijá, el momento en el que sale el sol. En ese momento uno tendría que estar comenzando la tefilá de Shmona Esrei, ¿okay? En ese momento. La Mishnah, la primera Mishnah del Shisha Sidrei Mishnah es en Brajot. Y dice así, Matai Korinat Shema Ba'arabim, desde qué momento se lee el Shema en las tardes, en las noches. Mishah Kohanim Nichnasim Lechol Betrumatan, desde el momento en que los Kohanim ingresan a comer su trumá, Atzov Hashmura Arishonah, libro de Rabbi Eliezer. ¿Estoy aquí o estoy equivocado en la hora? No, es otra Mishnah. Da lo mismo, lo voy a traer desde otro lado. La Mishnah nos viene a decir así. Be'etzem, el momento en el que uno tendría que estar, la Gemara nos viene a decir, el momento en que uno tendría que estar haciendo el Shmona Esrei es el momento de la Srijá, el momento del Netzachama Vatikin. ¿Okay? Jajamim Tiknu, que uno tendría que hacer tiene que hacer el Shema, el Nusach de la Tefilá, es que uno tiene que hacer el Shema antes de la Tefilá. Lo que significa que uno tendría que empezar con el Shema y terminar con las brajot del Shema de después del Shema en el momento en que empieza la Tefilá, que es la Srijá. Lo que implica que uno tiene que comenzar las brajot del Shema más o menos unos 8 minutos antes, haciéndolo relativamente rápido, 8 minutos antes de la Srijá, del momento en el que sale el sol. Sale medio extraño esto. ¿Por qué yo tendría que hacer eso? Sobre todo en el día de hoy. ¿Ok? Entonces quiero tratar de enfocarme en
el Shema un segundo, solamente para que entiendan cuál es la lógica. Y cuando entendamos la lógica, que es lo que yo quería traer de la Gemara, pero creo que va a ser un poco más complicado si lo leo que si lo digo. Una vez que entendamos la lógica de la Srijá va a ser un poco más natural. ¿Todos ustedes han estado de campamento? Sí. Todas, ¿no? Aquí incluso creo que a veces hacen campamentos, así que Minastam podría ser que les sirva. En general, cuando uno está en campamento, ¿a qué hora se despierta? Súper temprano, cuando sale el sol. Este es el icar del problema. Cuando uno vive en la sociedad actual, uno se aísla de la realidad externa, porque eso es lo que hace la comodidad. El concepto de la comodidad tiene dos partes. La parte positiva es que es mucho más cómodo y agradable, ¿sí? Uno controla mejor el ambiente, tiene más temperatura, menos temperatura cuando corresponda, las camas son más mullidas, etcétera, etcétera, es todo más rico, ¿no? Por otro lado, uno duerme más de lo necesario, uno se desconecta de la realidad física para la cual el hombre fue diseñado. De forma automática, uno se despierta con Netz, más o menos en el tiempo del Netz. La Gemara cuenta que ¿dónde está eso? La Gemara cuenta así, dice la Gemara que hay 3 shmurot en la noche, hay tres momentos Salud. Hay 3 momentos en la noche, 3 etapas de la noche. La tercera etapa tiene un simán, tiene una señal. ¿Cuándo es la tercera? Cuando Shlosha mishmarot habalayla. Hay 3 guardias en la noche. Kavanah son 3 instancias en la noche, ¿ok? ועל כל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא ושואג כארי, ושנאמר השם ממרום שואג ממעון קדשו ייתן קולו ושאוג ישאג על נבו וסימן לדבר משמרה ראשונה חמור. Dice que hay 3 mishmarot y en cada una de ellas Akadosh Baruj Hu ruge como un león, ¿sí? Como un león, y dice, como está escrito en el pasuk, y hay 3 leshonot de rugir en el pasuk. Hashem memarom, Dios desde las alturas Ishak rugirá, Umimaon Kodsho, desde la ubicación de su santidad, o sea, su kedushá, y tenkolo, entregará su voz, sha'ag ish'ag, seguro, ¿sí? La shon es doble, pero significa seguro rugirá, al nev'o, sobre su lugar de profecía, vamos a decir. Besiman ladavar, y hay una señal a cada una de estas mishmarot. Dice Mishmara Shona Hamor Noer. En la primera mishmara, en la primera shmira, la primera guardia, viene un burro y rebuzna. Los burros rebuznan en la primera guardia, durante la primera guardia, lo que sea que eso signifique. Shnia Klavim Tzoakim. Los perros ladran en la segunda guardia. ¿Y cuál es la tercera? Shlishit, Tinok, Yonek, Mishdeimo. Los bebés se amamantan del pecho de las madres. Veisha mesaperet ba'ala. Y la mujer le cuenta cosas al marido. Rashi, sobre esa última señal, Veisha mesaperet im ba'ala. Kevar igia karov leyom. Ya está llegando el día. Fíjense en la Shon de Rashi, nos explica cómo funcionamos de forma natural. Está a punto de llegar el día. Ubene Adam mit orerim mishnatan. Y entonces los seres humanos despiertan de su sueño. Veashochavim yachad mesaperim se ze imse. Y entonces la gente que está acostada una al lado de la otra se ponen a conversar. Lo normal
es que una persona cuando está a punto de llegar el día se despierte. Eso es lo normal. ¿Qué pasa hoy? Que eso no pasa. ¿Por qué no pasa? Porque cuando uno duerme, no sé si a ustedes les pasa, pero cerramos las cortinas y no se ve nada de luz, a filo que haya luz. ¿Mejor? Y no sentimos el aire, que tiene una frescura especial en la mañana, que es natural y que también nos despierta. Que estamos sintonizados para despertarnos con ciertas cosas que suceden en forma natural, pero nos blindamos contra eso, y al blindarnos perdemos el despertador natural. ¿Ok? Entonces hay una señal natural, que es que la gente se despierta automáticamente cuando está por llegar el día. De la misma forma que, no sé si les ha pasado, pero cuando uno está en campamento tiende a quedarse dormido mucho más rápido que antes. Que uno se cuesta más temprano, no tiene ganas de salir de fiesta y no sé qué, porque de nuevo el mismo concepto, tenemos luces, tenemos toda clase de ambientes controlados que hace que las señales con las que el cuerpo puede relajarse y se pone a descansar desaparezcan. Entonces uno se relaja y no le viene el sueño tan fácil. ¿Entienden el problema? Entonces, primero que nada, que diga la halajá que el momento ideal de hacer tefilá es con Netzach Hamá, mira, no es tan ridículo. ¿Okay? Hoy es un esfuerzo especial porque uno tiende a dormir tan blindado de la naturaleza que resulta algo extraño levantarse a esa hora. Pero conectado con la naturaleza no es para nada tan extraño. Es súper natural. Ese es el primer punto que quería hacer. Ahora que la naturaleza es así, ¿por qué Akadosh Baruj Hu diría, o por qué Jajamim entienden que el momento correcto, el ideal, es el momento en que sale el sol? ¿Qué está pasando en la salida del sol que me muestra que este es el momento correcto para hacer tefilá? Entonces, la Gemara poco antes había traído un pasuk. Son dos pasukim en realidad, de una peraita que nos viene a explicar cuál es la definición del día. Entonces, la definición del día, según lo que dice Divrei Yamim, es que la gente trabajaba, en el momento en que vino Ezra Sofer a construir el Bet HaMikdash Sheini, ¿sí? Y después llegó Nehemia y construyó los muros de la ciudad. Cuando construyeron los muros, los construyeron porque estaban siendo atacados permanentemente. ¿Ok? Entonces, la orden de Nehemia fue construir cuanto más rápido mejor los muros. Entonces trabajaban a toda máquina, todo el tiempo estaban trabajando. Entonces el pasuk dice así: Vanachnu osim bemelacha vechetzim vechazikim. Mechazikim beramehim me'alot hashachar atzet hakochavim. ואומר, ויהיו לנו הלילה משמר והיום מלאכה. Son dos psukim. El primero dice así: nosotros estábamos dedicados a hacer melajá, ¿sí? A hacer la acción de construir el muro, ¿sí? Mientras teníamos las flechas en los carcases. Los carcases son esas como cajas así donde se ponían las flechas. Sí, las flechas estaban listas para que las dispararan. El concepto. Porque como las venían a atacar permanentemente, mientras construían el muro, entonces estaban listos para la pelea, y mientras estaban listos para la pelea, estaban construyendo. Eso dice el primer paso. Estaban construyendo todo el tiempo, todo el día. Me'alot hashachar atzet hakochavim. Desde que se levantaba el alba, desde el despuntar del alba en castellano, ¿sí? Desde el despuntar del alba y hasta atzet hakochavim, hasta la salida de las estrellas. El segundo pasuk dice: y el día era para trabajar y la noche para cuidar. O sea, todo el tiempo que estaban trabajando se llama día, y todo el tiempo que solo estaban cuidando, no estaban trabajando, se llama noche. Cuando estaban trabajando, me'alot hashachar ve'atzet hakochavim. La definición del día en realidad es alot hashachar y hasta atzet hakochavim.
no es desde Netzahama ve hasta Shkiatahama. No es desde que sale el sol y hasta que se pone el sol, es desde que despunta el alba, es decir, cuando empieza a aclarar. El proceso de aclarar comienza y hasta que termina el proceso de oscurecer. La parte de sueño es solamente la parte que está oscuro mamash. Atkan. La parte que está oscuro más es un montón. ¿Mejor? Depende del día. Cuando es verano no es tanto. Cuando es invierno es un montón. ¿Sí? Pues un montón más fuerte en la naturaleza. Es todo un tema minastam. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo los dos pesukim y lo que nos viene a enseñar entonces la Gemara? Nos viene a enseñar que el momento del día comienza en Alot HaShahar y entonces hay un segundo simán. Netzahama es una segunda instancia que ahora declara cuando empieza algo distinto en el día. El día comienza en el momento en que se empieza a aclarar, no en el momento en que sale el sol. El hecho que salga el sol es una segunda instancia. ¿Correcto? Y lo mismo pasa en la noche. La noche comienza, o sea, el día termina no cuando se puso el sol, sino cuando terminó de oscurecer. Por lo tanto, hay una instancia anterior, que es cuando se pone el sol, que es una segunda instancia de noche. No entendí. ¿Y cómo? O sea, Porque el día puede estar oscuro, pero todavía ve el sol. Si este es el Shaon, ¿cierto? El día, y lo dividimos en dos partes. Aquí sale Netzahama, ¿sí? Netzahama, o el salida del sol. ¿Sí? Y acá tenemos Shekia. ¿Sí? O puesta del sol. La puesta del sol, ¿ok? Ahora tenemos que entender, hay un par de horas antes, que lo llamamos, este es el lado de la noche, ¿no? Este es el lado de la noche. Este es el lado del día. ¿Ok? Entonces hay un par de horas antes que llamamos Alot HaShahar, y que se llama el despunte del alba. Y tenemos Zeta Kohamim por acá, que es la salida de las estrellas. ¿Cuándo empieza Shabbat? 18 minutos antes, o 20 minutos antes, o 40 o 45 minutos antes, dependiendo de quién sea y de dónde venga y qué es lo que quiera hacer. Pero Minastam, la halajá le maaseh es en el momento. No, la halajá le maaseh, ¿sí? Shabbat no puede empezar después de Shkiat Hama. Pero ven a Shemashot, que se llama esta zona, ¿sí? Entre los nombres o entre los soles, dependiendo de lo que uno quiera leer. Perdón, entre los soles, no entre los nombres. Shemashot, de Shemesh, no de Shem. Así, entre los soles, que es en el fondo esta parte de acá, es el momento, ¿sí?, en el que yo tengo una halajá que es de Rabbanán, es decir, es distinta la halajá para Shabbat en esta etapa que de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque esta parte no es todavía el día, no ha terminado el día. Como estamos viendo aquí, la definición de día es desde aquí, toda esta vuelta y hasta acá. Minastam, ese es el día de Oraita. Y esto es la noche de Oraita. ¿Sí? Mejor, poquito. Pero está decente, porque eso significa que en esta época del año tenemos como 10 horas de noche. Es un montón. Y en el verano, en el peor momento del verano, tenemos como 7 a 8 horas. Mucho más de lo que mucha gente toma. Así que no quiero decir nada al respecto, pero eso sería como el horario del día, ¿ok? Raúl, una pregunta. Sí, dígame. Desde Shkiat Hama hasta Tzeta Kohanim, en este momento no es momento ni de Menjá ni de
Es Lidervi. Bediavad de Minja. Bediavad de Minja. Ah, Uno tendría que hacer Minja hasta aquí. Vamos a verlo en un momento. Entonces, ¿se entiende más o menos el dibujo? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Estamos funcionando más o menos igual? Ok. Entonces, el hecho que comience el día acá implica que mis primeras acciones tienen que ser acá. Tengo más o menos 1:45 de aquí hasta acá. Si mi memoria no se equivoca, ¿no? Más o menos 1:45. De aquí hasta acá, hasta el Netz Ahama, hasta la salida del sol. Entonces, implica que en esta etapa tengo que hacer algo que es prepararme para lo que sea que venga a partir del día. A ver, espera. Esta parte de allá es Alota Shahar y acá es Netz. Aquí es Netz y esto es Alota Shahar. Ok. Entre Alota Shahar y Netz tengo que estar vestido. Tengo que haberme bañado, vestido, Uno se tiene que arreglado. parar en Alota Shahar. Más o menos, sí. Uno tiene para conversar, ¿sí? Con la pareja. Uno tiene para bañarse, para vestirse, todo ese tema. Hora y media. Si la pareja estuviera Miren, si se acuestan a la 1 de la mañana, no conversan y esta etapa no existe. Pero si se acuestan ¿a qué hora se pone el sol hoy? A las 5. Se pone el sol más o menos a las 5 de la tarde. Estamos saliendo, estamos en clase de rap, Daniel. Está todo bien. Pero si se acuestan alrededor de... Eso es Netz, eso es Shkiat Ahama, todavía no es Zeta Kohavim. Zeta Kohavim es como 30 minutos después, o sea, terminan las clases y se van a acostar. Que seguimos en clase. Entonces están a las 5:30, 6 de la tarde, según Rabbeinu Tam, más o menos por aquí, ¿sí? Como a las 7 de la tarde están durmiendo, a las 4 de la mañana no hay ningún problema en levantarse. 7 de la tarde, sí. O sea, la noche. Pues digo que ese es el problema. Que se van a acostar a las 8. Pero fíjense, si ustedes dicen no tienen súper. Si estuvieran listas después de la tefilá, ¿sí? La tefilá la tefilá de Shemona Esre comenzase en Netz. Ah, exacto. ¿Estarían listas a qué hora? Netz 7. hoy es más o menos 6:45. A las 7 ya. O sea que terminarían de hacer toda la tefilá con Rosh Chodesh, Alel, Bejule, Kriyat Torah y lo demás 7:30. ¿A qué horas tienen que entrar acá? A las 9, hora y media, ya están vestidas, ya están bañadas, ya están hechas tefilá. Tienen una hora y media para ir a comprar lo que quieran, para conversar, De verdad, para estar... esta es mi meta de vida, pero no lo puedo. Cada uno con lo suyo. No es muy difícil, la disciplina cuesta. Yo vivía en un yeshiva donde toda la gente se acostaba a las 7 de la tarde, 8 de la noche. No, yo pasé No toda la gente, pero había un mes muchos. en un kibutz, y yo tenía que estar despierta a las 4 de la mañana porque el sol era muy En el norte, en el sur. Para trabajar. Si no, Yo no me íbamos a sentí muy trabajar. bien de despertarme Obvio, a las 4 de porque la cuando mañana. uno se siente, y esto es lo que nos viene a contar la Guemará, esto es muy interesante, cuando uno se despierta tan temprano, está más despierto durante el día, Sí, es cierto. uno está más con energía, está en mejor onda. En la época del colegio. No se ponga en un lugar donde no quiere estar, ojo. Por la mañana y ¿Te acuerdas? Alot a Shahar. Alot es el levantar de la mañana. ¿Ah? Tzet a Kohavim. ¿Ok? El Tzomet de los nombres, no tengo idea. Ok, Azkaja. Entonces lo que estamos diciendo es así. Entre Alot a Shahar y Netz Ahama, yo tendría que estar preparado para hacer tefilá. Y el ikar de la tefilá es en Netz Ahama. ¿Por qué? Porque el comienzo de la abodá de Maaseh es con Netz Ahama. Y si ustedes se fijan, tiene todo el sentido del mundo. ¿Qué es lo que vinimos a hacer al mundo? Abodat Hashem. Dicho en términos así como súper religiosos, ¿sí? El concepto de Abodat Hashem es que la abodá fundamental, cuando Jajamim, también la Gemara, dice que si nos referimos a abodá, ¿sí? Se refiere a abodá shebalev. Y abodá shebalev es la tefilá. O sea, el ikar de lo que tengo que hacer es la tefilá. Así tengo que comenzar mi día.
es evidente, minastam, si lo analizo un segundo, es evidente que lo primero que tengo que hacer es mi tefilá. ¿Cuándo tengo que hacer la tefilá? Me hice todos los preparativos, y con esto quiero avanzar sobre un punto adicional. Hice todos mis preparativos entre Alot HaShahar y que esté listo para comenzar mi trabajo del día para Kadosh Baruj Hu en Netz. Y lo primero que tiene que suceder es, así como que el sol empieza a hacer su función, yo tengo que empezar a hacer la mía. Ese es todo el punto. Entre el alba y la salida del sol es como el momento para prepararse para empezar el día. Correcto. Entonces implica que todo el proceso del comienzo de la tefilá, incluido el Shema, es preparación para el día. Y esto es muy interesante, minastam. Prepararse para el día incluye hacer el Shema, así como prepararse para la noche incluye el Shema también. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Cuál es el punto de preparación que tiene el Shema? ¿Por qué Jajamim Tiknu que tengo que tener la Geulá Smuja a la Tefilá? ¿Sí? La Geulá Smuja a la Tefilá es el lashon que usa Hazal, es la Gemara para decir que uno tiene que hacer primero el Shema y después terminar con las verajot del Shema y después la tefilá inmediatamente sin interrupción. De hecho, en el Nusach Ashkenazi, el Sheliach Tzibur, la persona que está, sí, el Shatz o el ¿cómo se llama? El Hazan, normalmente no dice, o sea, no debiese decir la última palabra de la verajá final del Shema, Gaal Israel, para que nadie vaya a contestar amén, porque no hay que hacer efsek. Termina la Geulá con el concepto de Geulá, Gaal Israel. Pero si dice Gaal Israel y alguien dice amén, truc, rompió. Entonces el Hazan, el Nusach, el amén, es decir, es cierto, pero es de cierto lo dice alguien que no está en el flujo de la tefilá, está mirando el flujo de la tefilá y por lo tanto se sale del flujo de la tefilá. Entonces la halajá es que uno no debe contestar, un segundo, la halajá es que uno no debe contestar ese amén, y para que alguien no vaya a cometer un error, el Nusach Ashkenazi dice que el Shatz, el Sheliach Tzibur, el Hazan, no puede decir Israel. Goel Israel, ¿sí? Ese lashon tiene que decir Goel Israel. Y empezar la mitad. Y empezar la mitad. Para que nadie vaya a cometer el error de decir amén. ¿Ok? ¿Por qué es tan importante y no se dice igual? Porque es una discusión en la Gemara también. Un segundo. Si hay que hacer smihut entre la Geulá y la tefilá, entonces ¿por qué no en Arbit? ¿Qué le hace? También tener lo mismo. Tengo Shema, tengo las brajot del Shema, y no solamente que tengo brajot del Shema, tengo una brajá adicional y tengo Kadish entre medio. Hagamos Kadish también en la mañana o no hagamos en la noche. ¿Qué es lo que pasó aquí? No es tan fuerte la conexión de la noche con la Geulá como el día con la Geulá. Y esto también nos muestra un concepto muy interesante. La tefilá de la mañana está conectada directamente con la Geulá. ¿Por qué? Es la tefilá que tiquen Abraham Avinu, ¿correcto? ¿Qué es lo que vino a hacer Abraham Avinu? Es como la mañana. ¿Qué significa eso? Que es que con él de repente surgió la luz. Y lo que vino a hacer es legalot Shem Hashem Baolam, hacer Geulá. Entonces, el proceso de la Geulá está relacionado con el aumento de luz, no con la disminución de luz, como en Arbit. ¿Entienden? Entonces, por eso no es tan fuerte la conexión, porque en términos naturales no es tan fuerte la conexión. ¿Entre qué y qué? Entre la Geulá y la tefilá. Entonces yo hago tefilá en la noche en un lashon que no es de Geulá legambre, porque estoy entrando en la noche. La noche es justo al revés que la Geulá. ¿Se entiende? No entendí. El concepto de Geulá, ¿cuál es? Legalot, ¿sí? Es descubrir. De repente, ¡pum! ¿Cuándo pasa eso? Cuando de repente, en inglés se dice to shed light on something, ¿sí? Como uno tira luz sobre algo. Y la cabana es uno de repente descubre algo. El aumento de luz está relacionado con que se descubra algo.
Pero cuando vengo en la noche estoy en el proceso en que todavía está aumentando la cantidad de oscuridad. Entonces no es en términos naturales, no es la misma conexión. Eso es lo que viene a decir la Gemara Be'etzem. ¿Sí? Sí, dígame. Pregúntame. ¿Por qué los Jajamim pusieron que la minja es la tefila más importante del día? Ya vamos para allá. ¿Y por qué se empieza a hacer como a las 12:30 de la mañana? Deme un ratito que estoy hablando de las otras dos tefilot primero, después voy a hablar del en el medio. No sé si alcanzo hoy. Entonces, el punto que quería primero marcar es que la tefilá tiene que ser en Netz en el ideal del mundo. ¿Ok? Hoy en día la alajá milijatjila es en el net o no. ¿Qué cosa? La alajá de hacer tefilá de shaharit milijatjila es en el Netz. net. Hoy en día también. Sí. Por otro lado, la tefilá de Arvit es después de Tzeta Kohavim, cuando ya está de noche en serio. Y de hecho todavía no llegamos a medianoche. De hecho, Kriyat Shema se tiene que hacer, y eso es lo que viene a traer la Gemara, antes de Hatzot. Ese es el ideal. Ad Hatzot. Y eso es lo que dijeron Jajamim. Y esto es también un entendimiento claro de lo que estábamos diciendo. Hasta Hatzot, el sol se está poniendo cada vez más. Ahora ya no se ve igual, pero cada vez la oscuridad aumenta. El punto más oscuro de la noche es Hatzot. ¿Correcto? Concepto. Imagínense esto, que ahora este círculo no es el día como estaba diciendo, sino que es la situación del sol. Y también puede ser esto que es Hatzot al-Laila, ¿sí? Esto es Hatzot, es donde el sol está al otro lado de la tierra, o sea, es el punto más oscuro seguro. Imagina que más oscuro de la noche es antes de amanecer. ¿Pero qué? No se dice que el momento más oscuro de la noche es antes de que despunte, ¿no? Un minuto No. antes de que despunte. No, Es el momento seguro más que no, oscuro de la seguro que no, noche. seguro que no, seguro que no. No es físico. No es físico. No es físico y no necesariamente tampoco es que filosófico. hay una frase muy popular que dice eso, El momento más oscuro de la noche es antes de que salga el sol. No. Es una frase. Sin comentarios. Así que así. ¿Por qué el Shema es parte de la preparación con sus berajot? ¿Okay? Ese es el próximo punto que quiero hacer antes de... Dígame. Creo que el Shema se debería poder decir hasta Hatzot, porque es el punto. No dije eso. En la noche. Claro. Sí. O sea, como que hasta el punto más oscuro Se puede hacer el Shema de la noche, según No es- Takanat Pero es la Jajamim. primera Mishnah. No, porque la halajá queda como Rabban Gamliel y como Jajamim en la Gemara, que dicen así: Jajamim ombrim ad Hatzot, Jajamim ombrim ad Hatzot. El ideal, según Rabbi Eliezer, es que solo se diga el Shema hasta la primera Shmurá, es decir, 4 horas dentro de la noche, como 2 horas antes de Hatzot. Horas proporcionales, no horas físicas. ¿Okay? Hoy, más o menos 5 horas a partir de la puesta del sol, como a las 10 de la noche. Eso es como más o menos el momento en el que uno tendría que hacer, un poquito menos, que uno tendría que decir el Shema. Eso según Rabbi Eliezer. Jajamim ombrim ad Hatzot. Los Jajamim dicen que tiene que ser hasta medianoche. Pero Rabban Gamliel omer ad she'aleh amud hashachar. Hasta el despuntar del alba todavía se llama noche. Y por lo tanto todavía puedo decirlo. Eso dice Rabban Gamliel. ¿Ok? Sin entrar en detalles, la Mishnah va a decir después que Jajamim lo tiknu para la arjika damina verá, y eso es otro tema, nada que ver. Haz caja. Tendrías que hacer el Shema antes como preparación para hacer la Amidá. La Amidá comienza en el momento en que se hace que sucede el Netz. ¿Hasta qué momento? Porque no todo el mundo puede levantarse en Netz, y dependiendo de la noche que uno haya tenido, puede ser más agitada, menos agitada, más difícil, más tarde, lo que fuera, incluso en tiempos de los Jajamim, incluso en tiempos en que uno está conectado con la realidad física del exterior. Entonces, ¿cuál es el momento óptimo? Netz. ¿Hasta
¿Hasta cuándo se puede hacer? No óptimo. Salud. Hasta la tercera hora es la Takanat Jajamim respecto del Shema. ¿Ok? Y hasta la cuarta, el momento de la tefilá. ¿Ok? Ya hay discusión de Jajamim, cuál es la tercera hora, cuál es la cuarta hora, cómo funciona. ¿Sí? Pero eso es en principio. Hay Jajamim que dicen hasta la cuarta hora. Pero independiente que sea la tercera o la cuarta hora, eso es bediavad. Es decir, no es lo esperable. Lo esperable es que uno lo haga lo antes posible, apenas sale el sol. ¿Sí? La tefilá. Pero hasta la tercera hora proporcional puede hacer el Shema. E inmediatamente terminando el Shema tiene que hacer la tefilá. ¿Ok? Así que hasta la tercera hora después de la salida del sol. la Takanat Jajamim es hasta tercera hora después de la salida del sol que se puede hacer el Shema. ¿Ok? Tercera hora. Y hasta la cuarta, la tefilá. Lo que significa hoy básicamente que, dependiendo del posek, pero como las horas hoy proporcionales, ¿sí? Son más o menos 45 minutos cada una. ¿Sí? Sí, 45 minutos, 48 minutos no he sacado la cuenta hoy, pero serán 48, 50 minutos, digamos. 3 horas son 150 minutos, es decir, 2 horas y media después de que se salió el sol. Si el sol salió a un cuarto para las 6, así que a las 9:45 o 9:50, perdón, a las 8:45 es el más o menos, ¿sí? Estoy haciéndolo por encima solamente para que vean una idea. 8:45 es la hora, son 2 horas después, 2 horas y media después, será las 9:15. Después de las 9:15 ya no estoy en el horario del Shema. Y cuando hago el Shema, lo tengo que hacer por Knas, tengo que hacer el Knas, pero no puedo hacer las Berajot, porque no estoy haciendo la mitzvah. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que cuando hago la brajá, por ejemplo las brajot del Shema, tengo que decir, en vez de Baruch Atah Hashem Elokeinu melech haolam ohev et amo Israel, tengo que decir Baruch ohev et amo Israel o ohev Israel, dependiendo del nusach, ¿sí? En vez de decir Yotzer Or, ¿sí? Baruch Atah Hashem Elokeinu melech Yotzer Or, Yotzer Meorot, perdón. Entonces tengo que decir Baruch Yotzer Meorot, sin decir el Shem Hashem y sin decir el Shem Malchut, porque no estoy diciendo una verajá mamash. ¿Sí? No corresponde. Si lo dije, alajá le maaseh es una verajá le batalá. Eso no es bueno. ¿Okay? No es bueno para los judíos. Eso no se hace. ¿Okay? A ver, ¿Sí? las mujeres no tienen la mitzvah. Uh-huh. O están en Safek si tienen la mitzvah o no. Las mujeres tienen que hacer un Shema hasta donde yo sé. Shema Israel, mejor. Uh-huh. O sea que hay que hacer brajot. Entonces, pero podemos hacer Shema Israel a cualquier hora del día, ¿no? Teóricamente se puede hacer el Shema en todo momento, como Knas. El momento correcto del Shema, Hal con todas las otras leyes del Shema. En Stam tendrían que hacerlo en la mañana igual que el resto de los judíos, digamos. O sea que también teníamos que un viaje del Ismael, o sea. Idealmente. Eso es distinto, porque las mujeres si están Hayabot de Oraita, ¿sí? Si están Hayabot de Oraita, entonces no están Hayabot de Rabanán, de la Tefilá, no necesariamente tienen que hacerlo en el mismo horario que nosotros, ni la misma cantidad. Entonces hay un Safek, Ulay sí son de Rabanán, y por lo tanto sí tienen que hacerlo en el mismo horario, pero es un Safek. No es Lejatejilá, no es lo que la mayor parte de los poskim sostienen. Entonces la mujer tendría que hacer en algún momento tefilá. Ahora, la halajá de Shema es halajá de Shema. La halajá de tefilá es tefilá. Hay una halajá adicional de Jajamín que tiknú, que el nusach de la tefilá, que decretaron que la forma en que se hace tefilá es uniendo ambas. Pero eso no implica necesariamente que no tengo que mezclar los temas. Okay, no tengo que mezclar los temas, sí. Un niño previo a Bar Mitzvah, ¿es aconsejable ponerlo a hacer este tipo de Obvio. cosas? O sea, Uno tendría que... Jajamín preguntan, ¿qué es lo que tendría que pasar? Si yo tengo una mezuzá, ¿sí? Al niño, para que pueda darle un besito a la mezuzá, ¿le bajo la mezuzá? No. Para eso ¿por qué no?
Porque tiene que saber cómo es la mitzvah y que las mitzvot no se acoplan a lo que yo quiera que sea, sino lo que son cajas de. La mitzvah es así, entonces yo la cumplo así. No puedo llegar, me subo a una silla, haré alguna escalera, no tengo idea qué, pero no es a mí a lo que el mundo se acopla, yo me acoplo al mundo. Y es una enseñanza muy importante para todo el mundo. Y los niños aprenden eso. Es muy importante que lo aprendan. Porque si no, creen que las cosas giran en torno a ellos. Y a veces pasa. ¿Desde qué edad se pone a un niño a hacer tefila? O sea, así como tal, el papá de los lleva tipo a los 10 años. No, tiene que ser. Depende del posek. Depende del posek que consulte. Hay poskim que dicen que desde muy pequeños, desde la edad, por ejemplo, del sobrino de Hannah, tendría que estar ya yendo a tefila con el papá. Pero la mayor parte de los poskim sostienen que no, porque el niño todavía no puede aprenderlo y va a molestar. Y el jinuj de él. Mira, el jinuj del niño no va previo al jinuj de tefilá del Kaal. Entonces, hasta que el niño no se sepa que el niño se va a comportar en toda la tefilá, que es en la mañana, una tefilá normal, sin Kriyat Torah, son más o menos 50 minutos. Y 50 minutos el niño no puede estar tranquilo y sin silencio, solo, sin que nadie lo esté atendiendo, y sin jugar ni nada por el estilo, entonces no puede estar en una tefilá. Ahora, es parte del proceso también que él aspire a estar en una tefilá. O sea, si no ha llegado al lugar en el que puede estar en una tefilá, a veces es bueno, dependiendo cómo uno lo vea. Como uno le dice, pobrecito, el papá no lo quiso llevar a la tefilá, entonces es terrible. Pero si ya vas a ser grande y vas a poder ir a la tefilá, entonces es una cosa aspiracional y sería bueno. Depende mucho del jinuj de las mamás. Ok, sin comentarios. Ok, entonces... tan especial en estas horas. O sea, Hashem no recibe mi tefilá si la hago en un horario totalmente. Akadosh Baruj Hu recibe todas las tefilot. ¿Okay? Todas las tefilot con Kavaná, todas las recibe, no importa el horario que sea. Estamos hablando de tefilot que tienen que ver con el Korban Minjá. El Korban Minjá, que es el Korban Tamid. ¿Okay? El Korban Tamid tenía horarios, el horario es fijo. Y Keneged Korban Tamid Tiknu Jajamim a tefilá. La tefilá no es stam. Esta tefilá que es específica, la decretaron con un horario específico, por un motivo específico. Que ya lo vimos, que el Korban Tamid es un acercamiento permanente. Y eso tiene momentos específicos en el que uno tiene más esfuerzo que hacer, y por eso está el Tikkun. Tiene que estar fijo. Correcto, por eso es parte del tema. ¿Hasta aquí es claro cuál es el horario de la mañana? El horario de la tarde, relativamente lo mismo. El punto que quiero hacer, y solamente con esto termino porque tengo que irme, el punto es así. El Shema es una preparación. ¿Por qué es una preparación? Leamos un segundo lo que dice el Shema. Ve'avta et Hashem elokecha bechol levavecha ubechol nafshecha ubechol meodecha vehayu adevarim aele asher anochim etzavecha hayom al levavecha veshenantam levaneja vedibart pam, etc. Ustedes conocen el resto del texto del primer párrafo. ¿Qué viene a decir el párrafo? El jiyuv fundamental de la persona en el día es ¿qué? Trabajar en Lehov et Hashem. ¿Cómo se hace eso? Poniendo a Hashem, poniendo este concepto sobre el corazón. ¿Cómo se hace eso? Veshinantam levaneja. Se lo tenemos que enseñar a los hijos, Vedibartamam, y hablar de esto, Veshinantam, ¿sí? Veshifteja bebeiteja, cuando estés sentado en tu casa, Ubelechteja baderech, cuando estés caminando en el camino, tienes que estar todo el tiempo, tiene que ser tu tema fundamental tiene que ser Ahavat Hashem. El trabajo que tengo que estar haciendo tiene que ser concentrarme en que todo tenga que ver con eso. ¿Okay? Eso es lo que dice la primera parte. ¿Por qué lo tendría que decir antes de que empiece el día? Antes de que empiece el día laboral, Nets. Tengo que enfocar en eso. Porque ese es mi foco del día. Mi foco del día es Ahavat Hashem. ¿Qué es lo que dice el Shema? Ahavat Hashem. Tengo que saber cuál es mi foco. Segundo párrafo, ¿qué dice? Vayam Shamoa. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice? Si lo hago bien, funciona de esta forma. Si hago mal, funciona de esta otra forma. ¿Qué es lo que me viene a decir?
me advierte que Las consecuencias. no solo las consecuencias, el funcionamiento del mundo, nuestra influencia en cómo funcionan las cosas, el tomar conciencia de cuál es mi rol y cómo funciona y qué es lo que tengo que hacer, por lo tanto. Es nuestra responsabilidad que las cosas funcionen bien. Eso es lo que viene a decir el segundo párrafo. ¿Correcto? También es fundamental, porque no es que, no importa. La responsabilidad. Mi responsabilidad es fundamental. Todo Am Israel tiene responsabilidad de que las cosas funcionen bien. ¿Cómo se hace? Im shamoat tishmeu el mitzvotai. Si vas a cuidar con mis preceptos. ¿Cómo se hace eso? Igual. Si ustedes se fijan en la segunda parte, ¿qué es lo que dice? Muy parecido a lo que dice Beaftá. O sea, si amas a Dios, las cosas funcionan bien. Si no amas a Dios, las cosas funcionan mal. Minastam, caja funciona. Así funciona el mundo. Y el tercer párrafo del Shema, que es una takanat jajamim, ¿para qué es? Para que yo recuerde que es un proceso y que Dios me va a ayudar en el proceso, que eso es el concepto de Geulah. Ani Hashem Elokechem, asher hotzeti etchem meretz Mitzrayim, liot lachem lelokim. Ani Hashem Elokechem. ¿Qué es lo que dice al final? Yo los saqué de Egipto. No importa dónde estén metidos, yo los puedo sacar. Geulah. Ese es el concepto de Geulah. Y los saqué con un objetivo, para que ustedes tengan una relación conmigo. Eso es lo que viene a decir el Shema. Y eso es muy importante para comenzar el día. Porque no importa dónde esté, cómo esté yo emocionalmente, físicamente, espiritualmente, Dios me puede ayudar a salir de ahí. No importa dónde esté, lo que me esté pasando. Siempre Dios me puede estar ayudando. Entonces, con eso claro, y sabiendo que Él es Goel Israel, puedo empezar mi tefilá. Por eso la smihut. Eso es lo importante, y por eso esto es preparativo para el día. Lo que tenemos que empezar la próxima vez es porque es preparativo para la noche. ¿Ok? Y con eso vamos a seguir la próxima clase.